Gracias por estar acá. Tengo el gusto de moderar esta charla sobre escribir sobre arte, el arte de la escritura y etcétera. Estamos con Mari Carmen Ramírez, curadora Wortham de Arte Latinoamericano y directora del Centro Internacional para las Artes de América del Museo de Bellas Artes de Houston, y Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y curador en jefe de la 12ª Bienal de Shanghái. Vamos a comenzar este conversatorio con una pequeña ponencia de cada uno de ellos, acompañada de algunas imágenes explicativas. Entonces le doy la palabra a Cuauhtémoc. Bueno, muchas gracias. Siempre es una delicia estar en Bogotá y en Artebo, y más teniendo la fortuna de estar en la misma mesa que Mari Carmen. Entonces, voy a empezar esto, que efectivamente es un disparador. Se llama Una sobreescritura, el curador-redactor. 1. La deuda permanente. Ser curador y autor me ha significado, entre muchas otras cosas menos angustiosas, la horrible experiencia de vivir siempre entre deudas. La sensación es muy parecida a la de ser perseguido por ese cobrador ingenioso y alevoso que han inventado los españoles, el hombre del frac, que uno tiene siempre en la cabeza pensando en que uno tiene dinero prestado. Ahora bien, no es que yo tenga deudas económicas, sino que siempre tengo textos que he prometido, que van haciendo que los calendarios de las agendas, tanto físicas como electrónicas, estén puntuados por las odiosas fechas límite o deadlines, las hipótesis, a veces no tan hipotéticas, de la entrega de uno u otro texto. Antes que nada, hay que dejar en claro que escribir sobre arte contemporáneo, y más en América Latina, es un arte que ocurre en medio y a través de muchas constricciones. Por supuesto, la constricción es con frecuencia la madre de la invención. Tengo un especial cariño por una experiencia muy temprana en mi carrera, cuando en 1991 organizé las primeras jornadas de performance en un museo mexicano, en el Carrillo Gil. El problema de cómo documentar un proceso vivo, sin recursos económicos, fue la base de una idea que todavía me emociona. Con la novedad de apenas haber adquirido una impresora láser, Renato González y yo editamos durante ese festival un periódico fotocopiado titulado El Maquinazo, término con que uno describía un texto de periódico que se hacía sin correcciones para ser enviado a la redacción en unos cuantos minutos, dejando espacio para que al final del performance uno tomaba una foto de Polaroid que se añadía a este material y que fotocopiábamos después para entregarlo como si fuéramos vendedores de papeles en torno del público que estaba mirando el final de la presentación. Ese periódico, ese nombre, El Maquinazo, en mi memoria, implicaba adoptar la noción de estar siempre en una escritura de urgencia, improvisación, precariedad, que en ese momento no eran un defecto, sino un alinearse con los valores de la escena de performance mexicano de los años 90. Aunque nunca con esa misma urgencia, ser curador me ha condenado a estar siempre escribiendo maquinazos. El hecho de que nunca escribamos a nuestro ritmo, sino al tambor batiente de las inauguraciones, es uno de los elementos más claros de la peculiaridad de la escritura curatorial. Pero otros tienen una condición distinta. Lo que pergeñamos en el papel o la computadora es siempre producto de una negociación entre una variedad de agencias críticas y no tanto. Las necesidades de representación de artistas, obras y entidades sociales y políticas, y la significación estratégica de proyectos institucionales y hasta geopolíticos. La deadline es solo la representación más visible del hecho de que, además de que frecuentemente escribimos por encargo, lo que produce la escritura curatorial no es una voz autoral y menos un aliento poético, sino una elaboración de relatos, posicionamientos políticos y tendencias estéticas que deben ser negociados con otros. En efecto, escribir sobre un artista también implica balancear aquello que puede ser supuestamente nuestra idea y el tratamiento de cómo representarla o representarlo apropiadamente
en relación a sus propios términos. Cuando, por ejemplo, nos tocó a todo un grupo de curadores operar en la emergencia del subcontinente en la escena global desde los años 90, nos tocaba plantear en las exposiciones, pero también en los textos, la intervención, representación y participación de entelequias como el arte latinoamericano, el sur o una determinada creación citadina. Y por momentos, al enfrentar esta tarea, uno sabía que no estaba tanto generando una escritura como la redacción de los discursos de una entidad artístico-política imaginaria. Uno se volvió una especie de escritor fantasma de una agencia compleja. Tengo por cierto que la escritura curatorial sería nula si no tuviera ese valor de vehículo, que hace necesario que cada texto deba verse más como la expresión de un momento determinado que la emisión de una persona. Escribir como curador implica el reto de aceptarse en ese carácter de agente, incluso cuando uno desciende al grado cero de esa relación política, el pretender que el texto exprese o haga vibrar algo así de animista como el corazón de una obra. Es en ese sentido que la escritura del curador es la experiencia de una heteroglosia. 2. Cuaderno de quejas. No sin razón, y esta es la ilustración para esto, hay una amplia queja por los abusos declarativos, gramaticales y hasta estilísticos de la escritura sobre el arte contemporáneo. Sobre todo se suele acusar a la tribu de los curadores de toda clase de crímenes y atrocidades contra el lenguaje, la transparencia comunicativa y la mera condición de comunidad intangible que aún supone el concepto de cultura. Los cargos son muy conocidos. La escritura de los curadores se señala por torturar la sintaxis, violentar el sentido de las palabras, inventar neologismos sin licencia y, en general, enmascarar la ignorancia y la vacuidad con la oscuridad y la pedantería. El abuso de toda clase de jerga teórica y técnica se señala como responsable de erigir una barrera entre la producción artística y el entretenimiento público como único recurso de una cultura artificial e impostada. No me horroriza en absoluto esta representación, pues tiene dos costados. Uno es legítimo. La dificultad intrínseca de escribir en torno de prácticas que tienen como valor escapar al molde. La tarea de escribir sobre arte contemporáneo no tendría sentido si no se contamina del desafío contra el sentido común y si no somatiza en la torcedura de la escritura el desacomodo de la producción de la cultura en la sociedad moderna. Si la cultura de arte contemporáneo como reflexividad y recepción del arte moderno fuera límpida y ligera, entonces sería una falsificación. Pero del otro lado, es innegable que se trata de una producción hecha bajo condiciones defectuosas de orden editorial. Precisamente una característica dominante de la escritura curatorial es exacerbar el riesgo de la autoindulgencia, que de por sí es muy característico de nuestros ámbitos, es decir, el de la expresión de las élites culturales y académicas en español. Un dato elemental que a la experiencia de escribir muy frecuentemente me ha enseñado valorar es respetar la función de los editores y lamentar que muchos proyectos e instituciones no invocan la noción de una autoridad editorial, que precisamente sea una autoridad sobre autores y contenidos. En el MUAC, donde trabajo hace 6 años, nos preciamos de tener como colaboradora, dictadora, a una editora profesional, Ekaterina Álvarez, que trata de disimular nuestro esnovismo y analfabetismo, a la par que ha permitido que nuestras publicaciones tengan una lógica compartida y social. Tener un editor empoderado tiene el efecto de hacer posible generar una política de publicaciones orientada a servir textual, material y económicamente a la relación entre institución, artistas y lectores, en lugar de ser la ventana de la vanidad y egolatría curatorial. Este es el sentido de la serie Folios del MUAC, en que concentramos el esfuerzo de comunicación artística e intelectual en el museo. En efecto, la complejidad de la escritura de arte no quiere decir abolición de la gramática y ataque a la inteligibilidad. Y eso precisamente es lo que permite tener siempre en cuenta el necesario culto a la goma de borrar y la presencia de una autoridad editorial como filtro necesario de toda publicación.
Pero no debería extrañarnos que el debate, apología o construcción argumental de la cultura arte contemporáneo a veces no consiga ser la expresión de la vacilación, a veces sea la expresión de la vacilación y la impaciencia. Los renglones torcidos de la escritura curatorial y crítica son una especie de sismógrafo. Muestran en sus líneas quebradas, y quizá como de un modo que no aparece en otras formas de cultura, la emoción por lo indeciso, la oscilación intelectual y emocional que representan proyectos donde la subjetividad es precaria y tentativa, y la felicidad o borrachera que acompaña a navegar en relación a una cultura que no ha sido decidida. La frecuente oscuridad y vacilación de la escritura de arte es producto de una adolescencia cultural perpetua. Lleva la marca del símbolo de duda, de la inquietud de tomar partido por posibilidades artísticas que podrían naufragar en la indiferencia colectiva. De tal manera, querer terminar con nuestro bochorno escritural es una fantasía peligrosa, pues pudiera ser una forma en que no solo reprimamos lo nuevo, sino que exijamos a autores y artistas tomar posiciones definitivas sobre aquello que en cambio merece el espacio de tolerancia de cierta vacilación. Dicho lo anterior, no está de más que curadores y autores hagamos lo posible por aclarar un poco nuestro fango y someternos a la autoridad de toda clase de editores y de correctores para derrotar lo que Simone Weil llamaba la fuerza de gravedad. Efectivamente, nos conviene cambiar estas representaciones cosechando de vez en cuando lo imposible, textos eficaces, argumentos seductores e inclusive la falsificación de alguna belleza literaria. 3. Sobre escritura. Un rasgo que yo considero constitutivo de la práctica curatorial y de su escritura es la atención por lo particular y la elaboración de una particularidad. Lo que hace significativa una intervención curatorial es precisamente adaptar una forma de presentación cultural, aunque sea mínimamente, de un modo estratégico y, en el mejor de los casos, crear un marco único y específico a una forma artística no menos singular. Ese intento de hacer de lo específico lo especial explica a veces la forma obsesiva con que abordamos el tejido de nuestras publicaciones y la tentación a veces contraproducente de hacer cada catálogo un objeto fuera de serie. Un dato de la escritura curatorial es plantearse este objetivo de singularidad. Frecuentemente tratamos de producir una escritura que sirve de material a una construcción deliberada, que subordina al texto a un tipo de idea del libro o de impreso. Es decir, tenemos que escribir con la noción editorial de un producto al que el texto es un servidor y no lo contrario. De manera que si bien uno como curador frecuentemente hace textos que tienen el valor de autoridad de géneros constituidos, el ensayo del historiador, el perfil biográfico y hasta la exposición motivos institucional que expande las cédulas de muro, es frecuente que uno acabe estableciendo una publicación que se mueve en relación a modificar el lugar del discurso. Me es particularmente cercana a la experiencia de haber hecho la memoria de Cuando la fe mueve montañas, con Francis Alice, en una escritura que simulaba aparecer solamente en los márgenes, en relación a textos de Gustavo Buntins y Gerardo Mosquera. Aquí está el libro, y lo que escribíamos nosotros siempre eran los márgenes. Textos alojados sin firma aparente, cumpliendo un modelo que robábamos de libros de divulgación científica y de textos de publicidad pseudoobjetiva en forma de coffee table books sobre mediums como Uri Geller. Aquí les muestro la fuente directa del libro de Francis Alice. Esta relación mimética tenía que ver con tratar de pensar cómo hacer aparecer una obra que apelaba a su condición mística de ser una experiencia social y un acto milagroso. De un modo también parecido, la concepción
del libro de acompañamiento de la exposición El área de la discrepancia, que concebimos Olivier de Broas y el que escribe, tenía como base una idea que me tocó a mí ver en un diálogo entre Godard y Fritz Lang, donde Lang afirmaba que hacer películas solo podía tener como propósito seducir a la juventud. De manera que nos pusimos el propósito de imaginar cómo sería un catálogo que funcionara para gente como nosotros, pero de 23 años. El resultado es un enorme libro que expande ideas de la serie Time Life con los de una revista de cotilleo, haciendo que nuestros textos académicos, que eran deliberadamente fragmentarios, aquí les veo la comparatoria para que vean ese modelo mimético, nuestros textos fueran secundarios o instrumentales perdón, aquí perdí las fotos que quería mostrarles, discúlpenme, ahí está, eran secundarios y argumentales a una narrativa visual hecha a modo de un scrapbook, de manera que se comportaban más como textos para una revista ilustrada que ningún texto de comunicación académica. En mi experiencia, la escritura curatorial empieza en efecto cuando uno asume que uno es un autor subordinado a una forma cambiante. Por ejemplo, para escribir entradas de diccionario para la subciclopedia, que sirve de registro y archivo a la investigación de la Bienal Manifiesta 9 de Deep of the Modern de 2012. Una de las satisfacciones que me ha dado curar ha sido precisamente tener que simular y producir bajo moldes y voces que salen de la condena del modelo convencional de escritura crítica o académica. La escritura curatorial, en ese sentido, plantea un transvestismo literario, emitir una multiplicidad de voces que requieren reformar la noción de autor, precisamente en relación a un campo autoral complejo y siendo vehículo de un campo argumental cambiante. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Artbo, específicamente de Maripaz Gaviria y de Felipe para integrar este foro conjuntamente con Cuauhtémoc, a quien conozco desde hace muchísimos años. Agradezco la invitación doblemente porque ha sido una oportunidad para reflexionar sobre este tópico de la escritura, que por un lado es un tema muy amplio, muy complejo, como hemos visto en la presentación de Cuauhtémoc, pero también para mí es un tema muy personal. Es algo que me ha acompañado durante toda mi vida y nunca he tenido realmente la oportunidad para reflexionar por qué escribo y por qué esa relación con la escritura. Entonces, lo que yo voy a leer es un testimonio muy personal que tiene que ver con esa pregunta de por qué escribir. Con un pie entre dos aguas. Hace más de 20 años escribí un texto sobre multiculturalismo que titulé Con un pie entre dos aguas. Refería en él mi situación ontológica, el ser mujer latina, puertorriqueña específicamente, operando desde lo que José Martí denominó las entrañas del monstruo. Al paso del tiempo, esa frase se ha convertido en la metáfora que sintetiza el aspecto básico y plural de mi trabajo, de mi persona vista de modo abarcador y oscilante, es decir, desde lo existencial, las libertades que me afirman como curadora, hasta lo profesional que implica ejercer la curaduría dentro de ese marco. Lo pragmático, es decir, los efectos prácticos en juego, implica las aguas. Estas corren de la universidad al museo, de lo administrativo a lo intelectual, de la objetividad sajona a la subjetividad latina, del pensamiento en inglés al opuesto del castellano, etc. En ese constante ir y venir, la escritura ha jugado un papel fundamental como vehículo no solo para organizar ideas, sino para transformarlas en prácticas concretas y en el proceso introducir nuevas axiologías y estimular la creación de nuevas audiencias.
No obstante, considero preciso aclarar que no me considero escritora en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no me valgo del lenguaje como medio de expresión creativa. Y haciendo autocrítica, no se trata de la escritura como creación, sino más bien como instrumento plural de posicionamiento crítico a nivel existencial, pragmático, profesional y afectivo frente al mundo y las realidades que me rodean. Los tres lados de dicha escritura recogen aspectos que se imbrican íntimamente en el día a día estable de ese triángulo. La curaduría entendida, por un lado, como oficio de mediación entre los diversos componentes del mundo y los circuitos del arte, artistas, galerías, museos, colecciones privadas, audiencias, sponsors, mercados, etc. Por el otro lado, la curaduría como práctica productora de conocimiento y de significados. En ambos casos, trátase de una profesión dinámica con un gran potencial para impactar públicos y audiencias, ayudándoles a imaginar o repensar aspectos bien sea de su entorno, de su entendimiento del arte o de su realidad sociopolítica. Todo lo cual implica al curador como agente de cambio social. En mi caso, esbozo tres aspectos que justifican mi abordaje a la escritura desde esta definición de la curaduría. En primer lugar, la visión existencial. A mi juicio, la escritura funge como tabla de salvación frente a valores artísticos o intelectuales que, sobre todo en la actualidad, se presentan a la deriva. Sean transformaciones artísticas o modas mercantiles que exigen de mí el dejar una posición clara con argumento por escrito. Me refiero axiológicamente a intereses creados que se obstinan en la fetichización y mercantilización del arte y van de valores inherentes a categorías artísticas tanto de lo latinoamericano como de lo latino en los Estados Unidos, hasta las atrocidades contra las comunidades latinas, las mujeres y otros inmigrantes perpetradas por el gobierno actual de los Estados Unidos. Trátase, en otras palabras, de articular y salvar lo que el humanismo alemán llamó una visión de mundo. Un mundo visto, obviamente, desde el nuevo mundo. En segundo lugar, un pragmatismo. Este lado de la triangulación es esencial. Estudié y opero desde los Estados Unidos. Provengo de una formación rigurosamente académica en historia del arte, nutrida desde los años 70 en teoría y filosofía marxistas y de otras disciplinas tales como literatura, sociología y estudios culturales, entre otras. En mi caso, no obstante, se da una constante oscilación entre la teoría adquirida en la academia y la práctica del día a día de la curaduría. La mía, reitero, es la justa valoración de nuestra cultura y arte en un ámbito hostil, pese a que el mundo latino está dejando de ser minoría en la superpotencia. Por lo tanto, el escribir es componente clave y necesita el apoyo constante entre la teoría y la práctica. Es el vehículo práctico para articular la visión de nuestro arte dentro de una sociedad ajena a él y a los valores que representa. Para hacerse valer, eso requiere teoría. En tercer lugar, hay una carga afectiva. Soy puertorriqueña, lo que implica ser un sujeto colonial, producto del último reducto en las Américas. Como cualquier coterráneo de la isla, tengo ciudadanía de los Estados Unidos, pero nunca me he considerado para nada norteamericana. Retomando la idea inicial, transito con un pie entre dos aguas. No soy ni de aquí ni de allá. En el contexto estadounidense paso por una latina, pero mi experiencia creciendo en lo que los puertorriqueños llamamos la isla difiere de las mujeres chicanas, cubanoamericanas o incluso newyorrican. Crecí escuchando salsa, la nueva trova y la canción latinoamericana. Dicho de otro modo, hasta el día de hoy desconozco de primera mano muchos de los referentes de cultura pop norteamericana de mi generación, tales como el rock, los cómics, incluso personajes de la cultura popular. En Puerto Rico me formé con artistas como Lorenzo Mar y Antonio Martorell,
escritores como Luis Rafael Sánchez y Ana Lidia Vega o el crítico Arcadio Díaz Quiñones. Con ellos aprendí a ver y entender en carne propia el hueso duro de roer, la dinámica del colonialismo. En franca oposición me adherí a una visión identitaria en torno a la diferencia, única manera de escapar al lugar común que implanta la hegemonía. Articular y proyectar apreciables valores de esa diferencia fue el aliciente para mi escritura desde la década de 90. Reitero, la perspectiva que me equilibra con un pie entre dos aguas me hizo explorar afinidades y semejanzas artísticas entre lo denominado latino y lo latinoamericano. Riquísimo territorio de experimentación abierto a la investigación y donde radica, según mis vivencias y experiencias, el futuro. ¿Por qué esa proyección? Porque la población hispanohablante hoy en los Estados Unidos supera los 65 millones, más que España o la Argentina, y es la segunda después de México. Dentro de ese triángulo existencial, pragmático y afectivo, distingo por lo menos 4 tipos de escritura. Primero están lo que considero textos diagnósticos, o sea, ensayos que surgen directamente de la necesidad de analizar problemas, contradicciones o dinámicas sociales o artísticas, las cuales son planteadas en el ejercicio de mis funciones curatoriales de arte producido en América Latina, pero expuesto y publicado en y desde los Estados Unidos. Textos que me dieron a conocer en los años 90 como Beyond Identity, más allá de la identidad, o Brokering Identity, el agenciamiento identitario, nacen de esa necesidad, e incluso diría urgencia, en denunciar situaciones del oficio curatorial que no funcionan o que rayan en el absurdo. En el primer caso hubo mi confrontación con las exposiciones de arte latinoamericano, ancladas en estereotipos raciales y culturales que circulaban impunemente en Estados Unidos y en Europa. Y la necesidad de denunciar esos estereotipos, al mismo tiempo que trazar una nueva agenda para la curaduría, basada en un acercamiento crítico a las prácticas imperantes. En el caso de Brokering Identities, implicó una reacción a las cándidas invitaciones constantes de centros de poder para participar en simposios y debates representando a toda América Latina en debates y simposios. Es decir, el curador como broker o mediador de la identidad en un territorio global y la necesidad de indagar a fondo en las transformaciones sociopolíticas en la raíz de ese fenómeno. A los mencionados se suman textos focalizados en el tema muy específico del denominado arte latino, o como dicen hoy en día, Latinx, en los Estados Unidos, haciendo cotejo en términos de diferencias o semejanzas con el denominado arte latinoamericano. Variados tópicos surgieron: las grandes contradicciones del multiculturalismo de los años 90, el problema de la diversidad en los museos, la transición entre el paradigma de la identidad y el ascenso del fenómeno de lo contemporáneo, tema que Cuauhtémoc ha trabajado también. En cada caso, lo escrito parte de preguntas que hurgan respuestas viables a callejones sin salida y solo alcance de la investigación y la teoría. Tales textos diagnósticos, a su vez, son punto de partida para aspectos prácticos de mi trabajo, entre ellos la organización de exposiciones, la selección de obras para armar una colección de museo fuera de paradigmas estrictamente mercadológicos, o el énfasis en la investigación como herramienta para abrir nuevos derroteros. En muchos casos, por ejemplo, exposiciones han surgido como respuestas concretas a los problemas identificados en esos textos. Por ejemplo, Utopías Invertidas, una exposición que se hizo primero en el Reina Sofía en el año 2000 y luego en el Museo de Houston en el 2004. Es una exposición que responde directamente a la necesidad de romper con los esquemas con los cuales se había visto el arte latinoamericano en Europa y Estados Unidos, frecuentemente vehiculados a través del modelo antológico basado en cronologías o en genealogías de países, generaciones, etc.
y sustituirlo por un nuevo modelo para encarar el tema de las vanguardias y las neovanguardias en América Latina. De ahí surge la idea de la constelación, que fue el modelo que utilizamos Héctor Olea y yo en esta exhibición que se ha dado a conocer. Y en otro caso, ese mismo diagnóstico que surge, ese análisis que surge de esos textos diagnósticos, sobre todo de principios de los años 90 y del 2000, dan como resultado la creación del centro de investigación que es el International Center for the Arts of the Americas, con el archivo digital que reúne miles de fuentes esenciales para el estudio de este arte y que son un apoyo de escritura para estimular escritura en distintos sentidos. En segundo lugar, subrayo aquellos textos de carácter teórico, historiográfico o de hecho teórico, en cuyo foco están artistas o movimientos de las vanguardias o neovanguardias o del arte contemporáneo latinoamericano. Aquellos que han figurado en exposiciones montadas por mí o en cocuradurías, David Alfaro Siqueiros, Joaquín Torres García, Elio Itisica, Carlos Cruz Diez, Antonio Berni, Diego y recientemente Beatriz González o Elsa Gramco, entre otros. Estos textos están rigurosamente anclados en la investigación de fuentes primarias y archivos, siendo el archivo del ICA una herramienta de apoyo, encaminados a defender y fortalecer una rigurosa revelación de valores artísticos, escamoteados, ocultos o bien apropiados. Esto obliga a contextualizar su producción en los ámbitos más amplios de la modernidad o la posmodernidad. Dicha escritura responde a una necesidad esencial. La complejidad de la contemporaneidad, con énfasis en el simulacro y el espectáculo, no se puede esbozar siquiera sin el equilibrio entre prácticas curatoriales y teoría artística, por desprestigiado que estén hoy lo estético, lo objetual, frente a lo participativo. Ese descompás en el que nos movemos solo puede ser fijado y aquilatado objetivamente escribiéndolo. En tercer lugar, sitúo las exposiciones antológicas o monográficas que he realizado a lo largo de mi trayectoria curatorial y que desde mi punto de vista llevan implícita una forma particular de escritura. Una exposición es un vehículo discursivo que se vale de objetos tangibles para producir y comunicar una narrativa en relación a un espacio expositivo específico. Las paredes y espacios de una galería semejan páginas en blanco donde la curadora o el curador plantean, explayan y articulan su argumento. La escritura representa otra manera, la más conocida y generalizada, para comunicar esos significados, por más tentativos que sean. Utopías invertidas ejemplifica esta forma de escritura objetual, donde un Armando Reverón y un Soto del periodo blanco, o el Siqueiros de ejercicio plástico y el Soto cinéstico, se juntan en el espacio para producir una nueva narrativa que por momentos cuestiona relatos canónicos establecidos. Otro caso es el de la exposición Home, So Different, So Appealing, mucho más reciente, donde precisamente todo este análisis que vengo desarrollando a lo largo de los años sobre las relaciones entre el arte latino y el arte latinoamericano se ponen en juego en el espacio expositivo, juntando artistas chicanos como Daniel Martínez con la rueda grande, Leila Cárdenas, colombiana, Rafael Montañez Ortiz, aquí a la derecha, Doris Salcedo, en torno a la idea del hogar o del home entendido por estos artistas. Otras configuraciones ponen en juego, por ejemplo, a Beatriz González, con Amalia Mesa Baines, con Mirna Báez de Puerto Rico, propiciando unas nuevas lecturas directamente en el espacio expositivo. Otros casos, Doris Salcedo con su uso de los muebles y los armarios, y Amalia Mesa Baines, artista icónica chicana desde los años 70, trabajando el tema de la mujer a través de esta idea del armario.
o Leila Cárdenas recortando un muro de una casa del siglo XIX bogotana, con Carmen Argote levantando la alfombra del departamento donde vivió su familia durante 30 años y convirtiéndola en una especie de pintura, escultura minimalista en medio del espacio. Otro caso, Abraham Cruz Villegas con Camilo Ontiveros, con el tema del reciclaje de los muebles y las pertenencias y el tema del temporary storage, el almacenaje temporal de la identidad de los desplazados. Finalmente, destaco también otro aspecto fundamental de mi abordaje a la escritura, la organización y edición de antologías críticas que abarcan escritos de múltiples autores o selecciones de textos de un mismo autor. La selección de autores y textos específicos implica, desde mi punto de vista, la articulación de nuevos argumentos o narrativas y, por lo tanto, puede considerarse una forma de escritura. Considero que no existe una oposición entre curar y editar y escribir. Tanto la curaduría de exposiciones y la edición de libros son vehículos discursivos que implican procesos de corte y selección en obras y textos en función de un argumento o idea general que sirve para estructurar un determinado contenido. Y de eso podemos discutir bastante. En resumen, al intentar contestar la pregunta ¿por qué escribir?, habrá de considerarse la manera como estos tres aspectos, el existencial, el pragmático y el afectivo, se contraponen e imbrican entre sí, y cómo semejante escritura sirve para articular y dar expresión concreta a tales coyunturas. Con un pie entre dos aguas, equilibrarme entre Puerto Rico y Estados Unidos, entre curaduría e historia del arte, entre lo académico y lo museológico, entre el mainstream mercadológico y aportes de ingenio y realización desconocidas, entre la política impuesta y la hábil diplomacia, entre la investigación y la administración, entre América Latina y los Estados Unidos. Penetrar la mentalidad escueta sajona con el barroquismo latinoamericano es el oscilar constantemente con un pie entre dos aguas. Argumentos secos, objetivos y sin un gramo de grasa no son cabibles para la pertenencia de las muestras, para la visibilidad de los intereses en juego, incluso para los textos de catálogos o en paredes de museo. Con un pie entre dos aguas, metáfora que define mi gestión profesional e intelectual, que no existiría sin el triálogo entre esas partes integrales de mi escritura. Muchas gracias. Ahí nos tomamos una hora. Bueno, yo creo que los dos han dicho muchísimas cosas muy interesantes. Yo quisiera ahondar, para empezar, en un tema bastante delicado y polémico, que es la crítica. La importancia de la crítica. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la crítica? ¿Cómo la entienden y cómo la enfrentan ustedes? Empecemos con Cuauhtémoc para que… Yo deliberadamente traté de romper la unidad de estas prácticas, porque el hecho de que estas no son lo mismo tiene una realidad hasta institucional. Para ponerlo de una manera anecdótica, lo primero que tuve que hacer al ingresar como curador al MUAC fue renunciar a mi columna en el periódico, y eso me hace a mí muy patente, pero también tiene que ver con una crítica histórica, la barbarie que siempre me representó que mis mayores curaban en un museo y hacían los textos de los periódicos y contaminaban esas dos funciones. Yo, la manera en que practiqué la crítica es siempre de un modo muy marcado por un dato que de manera muy simplista voy a plantear como el que yo no fui un crítico que hablaba en nombre del público, yo hablaba contra el público y eso tenía que ver por el hecho de que mi rol había estado marcado por ciertas posibilidades artísticas emergidas de obras que me fueron contemporáneas,
de artistas con los que tuve una cercanía y el estar afiliado a esas obras, no a los artistas. En esa medida, para serte muy honesto, yo siempre imaginé la escritura de la crítica, y en eso lo hago ver como algo distinto de la curaduría, como una práctica casi política, en donde mi principal tarea era generar un proyecto de recepción de la obra que no era algo que representaba a nadie, sino que aspiraba a convertir a los demás a esa posición. Y en esa medida, desde el ámbito de la crítica, efectivamente yo lo que estaba era creando un punto de vista para mí, que incluso yo tendría que aceptar igual que los otros, más que partir de una serie de seguridades culturales. Un elemento que siempre me ayudó mucho fue una decisión, y nuevamente estoy restringiendo por crítica en este caso a la forma más visible de ser un crítico público, de tener una claridad de las tres cosas sobre las que podía hablar y todo lo demás no, o aquello que era suficientemente interesante y significativo como para obligarme a plantear por qué era importante para los otros, aquello que era suficientemente grave, pero no solamente que era malo, sino que podía causar confusión, y sobre todo aquello en donde no podía yo tener una decisión clara, o sea, lo que yo llamaba la zona gris, porque a mí siempre me ha parecido que el momento más interesante para una escritura de crítico es respecto de algo que artísticamente esa persona no está del todo seguro de qué hacer con ella. Yo he estado muy divertido este día porque, a pesar de que, como dice Mari Carmen, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nunca había visto con tanta claridad por qué a veces chocamos, porque claramente Mari Carmen tiene un programa, no estoy criticando que lo tenga, todos nos hemos beneficiado de que Mari Carmen, he cometido un error catastrófico, que Mari Carmen Ramírez sea un programa y está el hecho de que algunos de nosotros operamos desde una práctica que siempre quiso generar interrupciones específicas, críticas de colapsar argumentos, más que construir argumentos, y esa yo no creo que sea una barrera generacional, es una barrera efectivamente política. Entonces, para mí era muy importante el problema de escribir sobre aquello que me representaba el reto de poder hacer el ridículo por no estar del todo seguro de qué hacer. Entonces, eso, ese estado como de incertidumbre siempre me pareció que era el lugar en que la crítica de arte tenía alguna razón de existir. A pesar de que a veces el resultado de enfrentarse con esa sustancia no sea muy brillante. Lo escuchamos. Bueno, no sé en qué punto estamos divergiendo, me imagino algunos, pero es el mismo terreno de riesgo. O sea, yo estoy construyendo desde los Estados Unidos, pero también tomándome un riesgo profundo, porque estoy trabajando con valores y axiologías que no son, en un principio no lo eran, mucho más hace 35 años cuando yo empecé, y hace incluso 15 o 20 años tampoco lo eran. O sea que estamos también arriesgando y lanzándonos al vacío en términos de defender ciertos valores, ciertos artistas, ciertas formas de arte que no son un valor en el mainstream norteamericano. No hay ninguno de los artistas que yo haya presentado, desde Gego, Elioy Tisica, Carlos Cruz Diez, que ahora lo son un valor, pero en un principio cuando los presentamos en el año 2002, en el año 2010, en el 2007 a Elioy Tisica, no eran un valor, no eran conocidos, y es a partir de toda una construcción que se hace, toda una investigación para presentar lo que representa el artista, su obra, reconstruirla en muchos casos, restaurarla, organizarla, etcétera, etcétera. Es a partir de eso que se establecen ciertos nuevos valores que quizás se convierten canónicos y se convierten en otro tipo de narrativa, pero que en sus inicios no lo fueron. Ahora, volviendo a la pregunta sobre el crítico y el curador, yo pregunto, ¿qué crítico?
porque la visión del crítico que trabajamos y que heredamos desde mediados del siglo XIX con Baudelaire, es una visión del crítico que la posmodernidad realmente deconstruyó completamente. Hoy en día no existe ese tipo de crítico. Los críticos que siguieron esa tradición, como Marta Traba, como Juan Hacha, muchos otros en nuestros ámbitos, prácticamente fueron desplazados por la figura del curador, que es una figura mucho más maleable, mucho más flexible, y una figura que no emite juicios. Es una figura que toma posiciones, explica contextos, relaciona obras entre sí, pero y las relaciona con su entorno, su contexto, con los diferentes elementos del circuito, pero no necesariamente está emitiendo juicios. El caso de Cuauhtémoc quizás es diferente porque él también ejerció primero como crítico y después como curador, o hizo los dos, siempre lo ha hecho paralelamente. Pero yo considero que esa función del crítico es algo que ha desaparecido y que el curador realmente está muy lejos hoy en día de ejercer esa función. ¿Y la sociedad considera usted que necesita un crítico? Porque esto sigue siendo de todas maneras un tema bastante de moda, por lo menos en las redacciones de los periódicos y en las facultades de comunicación, no sé, en el mundo de ustedes, pero siempre como que la gente llega a los periódicos queriendo ser crítico, bien sea de arte, bien sea de cualquier otra manifestación. Es como lo que le da lustre. Pero yo siempre me pregunto si una sociedad necesita un crítico, porque sabemos además muchas de las, no sé, de los favores y de los errores, etcétera, que han incurrido muchos críticos a lo largo de la historia. Entonces, no, yo me pregunto si una sociedad necesita un crítico. ¿Ustedes qué creen? Por un lado, yo no estoy enteramente de acuerdo con Mari Carmen en pensar que la práctica curatorial no sea una constante producción de juicio. Quizá es un juicio que tiene pecado de origen de acompañar, para citar al lema chileno, la razón con la fuerza, es decir, el que acompaña la decisión de una valoración con el acto institucional de canalizar esos ríos hacia esa laguna, el generar exposiciones, el generar visibilidad. En ese sentido, sigue siendo una actividad que tiene una función de establecer jerarquías y de establecer juicios. En los hechos, performativamente, en el sentido estricto del performativo de Austin. Pero sí entiendo que lo que estamos sufriendo es un desacomodo y reacomodo muy importante de cómo tenemos las relaciones entre discurso y campo cultural. Algunas razones son de orden institucional vasto. El arribo del Internet, pero sobre todo la captura de la publicidad por el Internet, por Facebook y por YouTube, ha quebrado el modelo del periodismo como negocio. Y esto lo he tratado yo en otros textos, y el resultado es que tenemos la desaparición de los espacios de crítica cultural del diario y la costumbre de leer el suplemento dominical en la bañera, en la que todavía yo crecí. Y el otro dato muy significativo es que, por lo menos en lugares que yo conozco como México, y tengo la impresión que aquí también, ha transformado el periodismo cultural en un añadido de la sección judicial, en donde lo que transmite a la escena pública son escándalos o cifras de ventas en lugar de contenidos. Esa desaparición del espacio de la crítica, sin embargo, tenemos que compensarla con el notar que hay una multiplicación de prácticas críticas. Una, la curaduría; otra, el hecho innegable de que la academia en muchos modos ha venido como un ejército de ocupación al campo artístico, no solamente en los historiadores o críticos culturales, sino también antropólogos, sociólogos, científicos sociales. O sea, hay una disputa escritural y una multiplicación de producciones académicas sobre arte, y también hay una
no lo llamaría democratización, pero sí por lo menos una desprofesionalización del ejercicio crítico, en el modo en que incluso las instituciones gobernamos el campo de opinión frente al que tenemos que vernos, revisando el Twitter, revisando el Facebook y revisando los selfies. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la función crítica de regular el operativo institucional y hasta comercial está disperso de una forma que es menos efectivamente autoral y clásica, pero yo creo que necesitamos abordar, cosa que es algo que está ocurriendo, el tratar de entender políticamente cómo funciona el campo escritural del arte, en lugar de sujetarnos al campo de referencia que por motivos simplemente de un cambio de modo de producción informativo no va a volver a tener la columna del periódico como su centro de ejercicio. Yo estoy completamente de acuerdo con Cuauhtémoc, pero creo que sí es necesario volver de alguna manera u otra a recuperar esa función de la crítica, que hoy en día realmente ha desaparecido, como acabo de decir, y que lo que pasa por crítica en muchos de estos periódicos son meramente reseñas, descripciones de las exposiciones sin realmente emitir ninguna cantidad de juicio y en todo caso plegarse a lo que es el valor del mercado o los valores del mercado en ese momento. Entonces, me parece que es muy importante volver a traer esa función de la figura que puede discriminar más allá de esos valores ya establecidos. El problema es que en esta nueva edad digital en que nos movemos, ha habido un proceso de aplanamiento, un proceso de democratización de valores. Todo el mundo, cualquier persona que usa Twitter o que usa Facebook se considera con la capacidad de ejercer crítica y se autodenominan críticos sin saber nada de lo que están hablando. Pero hay una falsa democratización de valores ante los cuales el tratar de volver a ejercer cualquier tipo de axiología aparecería como un ejercicio absolutamente reaccionario. Entonces, no sé hasta qué punto en las condiciones esenciales en que estamos viviendo en estos momentos y de qué manera podemos volver a traer esa crítica sin quebrar ese falso sentido, o sea, quebrándolo, pero al mismo tiempo ejerciendo una operación auténtica y eficaz. O sea, creo que el último punto que acabas de levantar de la necesidad de analizar a raíz los cambios políticos que han llevado a esa situación y tener una conciencia mucho más activa de esos procesos, quizás pueda generar otra forma de crítica que sea mucho más actualizada, mucho más real para nuestro presente actual. No, a lo mejor es parte debido a la modo en que a mí me sucedió ser crítico y tener la impresión de que yo nunca conocí a alguien que dijera yo quiero ser crítico de arte, sino gente que le ocurrió como un accidente hacer crítica de arte, que yo más bien tendría la impresión de que una característica de la práctica de los críticos de arte fue operar desde una ignorancia activa. O sea, lo que estoy tratando de sugerir es que la adopción de la función, Greenberg lo dijo de una manera bellísima en el prólogo de Art and Culture, cuando decía, la educación del crítico ocurre en público. Me parece que hay pocas cosas que dijo Greenberg que son inamovibles y esa yo todavía la considero como un argumento que no se puede siquiera poner en cuestión. Si es un saber el que se plantea desde la crítica de arte, es ahora sí que, pervirtiendo el lacanianismo, un sujeto supuesto saber. O sea, es el que alguien adoptó la función de volverse el referente de una discusión. Y yo te voy a decir de una manera que es más como todavía perpleja, el recuerdo que tengo de pronto caer en paracaídas en ese lugar, sintiendo todo el tiempo que un día me iba a pasar
como el cuento del emperador, iban a descubrir que no sabían nada y al mismo tiempo encaminado en seguir cumpliendo esa función. Y yo la sensación que tengo cuando hablo con gentes que han ejercido la crítica es que todas tuvieron una experiencia similar y es una parte que yo además considero como decía en este texto, constitutiva de escribir sobre este campo donde no se trata de tener seguridades. Quizá lo que aquí estaría en el piso sería un poco algo que tú introdujiste en tu pregunta. ¿Cómo debería ser? Yo tengo un espíritu eminentemente autoritario y constitucionalista, pero el fracaso continuo de poder generar reglas para lo que hago y para lo que hacen los demás me ha llevado a la posición derrotada de desconfiar de los discursos de verse en nuestra práctica. Tenemos dos condiciones. Una, el problema de llegar a hacer algo, eso es lo que yo veo como significativo desde un punto de vista subjetivo, lo cual no tiene importancia, y el problema de cómo ha llegado a ser, cómo ha llegado algo a ser, que es el problema para los que nos metemos a hacer historia o alguna clase de crítica cultural, en donde la pregunta de cómo es que en los hechos estamos haciendo juicios, pues está clarísima. Yo más bien me alarmo no tanto del Twitter, como de algo que le escuché una vez a Jean Debout en el contexto de la Tate, que me pareció ciertamente una indicación muy seria. Jean Debout, que era director entonces de colecciones de Tate. Estamos dejando a la gente más ignorante en materias de arte la decisión más importante de los museos, la de las adquisiciones. O sea, yo me acuerdo que esta era, o sea, para que les transmita como una charla de la oficina, en donde la preocupación de que de pronto nuestro régimen de patronazgo conduce a que haya una decisión final, y como hay pocas, que una obra llegue a las colecciones, empieza a estar delegada en una relación que no es que sí ocurre en una cierta democratización. Pero en cambio yo no puedo decirles por un lado, sí, perplejidad, pero también tengo un gran disfrute desde estar en una institución con enfrentar este hecho inédito de que efectivamente basta con subirse al internet para decidir voy a hacer una crítica de arte. O sea, sí tengo que reaccionar diciendo que yo lo encuentro delicioso, me enfurecen, me alegran. De pronto, para citar unos de los últimos que me tienen alegre, el comentario, lo mejor de la exposición de Ai Weiwei es la exposición de Jan Hendricks. Es eso que está dicho miles de veces en el Twitter, como curador en jefe de un museo. A mí me resulta el punto que tengo que prestar atención. Ya sé que no lo firmó Marta Traba, pero sí me plantea una traba específica. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta, me imagino que muchas. Bueno, se ha hablado últimamente mucho de la famosa crisis de los medios, inclusive acabamos de verlo con el cierre del New York Times en español. Hace poco aquí en Colombia también se habló del cierre de un noticiero independiente. Y a pesar de que hemos hablado mucho de crítica, quisiera englobarlo un poco más en la categoría de escritor de arte. ¿Cuál creen que dentro de la crisis de los medios tendría que ser el papel de ese escritor de arte en esta sociedad un poquito digital y tan movida y tan conmocionada también, precisamente por esa crisis un poco financiera y de otras índoles que existen en los medios? ¿A qué te refieres con escritor de arte? ¿Cómo lo defines tú? Tú, por ejemplo, presentabas unas categorías bastante interesantes que no solo se refieren a la escritura curatorial, como lo mencionaba Cuauhtémoc, sino también como a la edición del texto, a la edición del texto académico, a la escritura del texto académico, pero también a la escritura del arte reflexivo. Entonces, en oposición a la mera crítica, ¿cuál debería ser el papel de ese escritor de arte? En Inglaterra y no sé, en Estados Unidos, sí se ha generalizado la categoría art writing. Lo que quiere decir es efectivamente el hecho de que haya una división del trabajo y además un aumento de demanda de producción, porque tenemos que decir que volumétricamente, demográficamente, hay más gente que está parloteando en la pantalla sobre arte que nunca en la historia. Claro, pero hay que preguntarse, o sea, ese art writing lo hay, como sabemos, hay gente que hace seriamente art writing. Yo lo vería como un espacio intermedio entre la historia del arte y la crítica o la curaduría. Pero también es un espacio que responde a unas necesidades de mercado. O sea, porque la mayoría de lo que pasa por art writing es
son textos que no toman posiciones, que no emiten juicios de valor, que no se comprometen más allá como se comprometería un crítico o incluso un curador que está defendiendo ciertos valores o ciertos artistas, ciertas posiciones. O sea, me parece que es un terreno que pasa por ser un terreno mucho más neutro, mucho más blando que lo que hemos estado discutiendo aquí. Sí, en términos generales estaría de acuerdo, pero al mismo tiempo yo tendría la impresión de que es un síntoma de algo, que es que los géneros no están tan establecidos como estaban hace 30 años. Eso es cierto. Y luego además hay lo que yo trataba de transmitir, una seria vacilación acerca, no de escribir, el órgano de estar escribiendo está muy sobreexcitado, no, de qué manera. O sea, para mí, por ejemplo, había una pregunta en el cuestionario con el que empezamos que hicimos un poquito a un lado, pero me dejó pensando. Yo no tendría tanto la posibilidad de sugerir a la gente, lean esto si quieren escribir sobre arte, pero sí diría que hay ciertos textos que para mí revelan esta gran pregunta de qué sería escribir, y uno claramente es el libro de T.J. Clarke de At Sight of Death, su ejercicio absolutamente anticanónico y extraordinario de tratar de pensar dos cuadros de Poussin en una forma diarística durante 4 meses. Son 300 páginas de una escritura que no acaba de ser historia del arte, sino que está tratando de revertir el momento de ver el cuadro, y que resulta muy apasionante porque nunca empieza, nunca acaba y nunca llega a conclusiones absolutas. Pero a mí me da la impresión de que hay un cierto nivel en donde, ahora sí que dialécticamente, es cierto, art writing es una manera de trabajo de freelance, y siempre hay que acordarse que la palabra freelance y freelancer refieren a el soldado de pie que tenía una lanza en la Edad Media, o sea, quiere decir soldado pagado. Sí. Eso es lo que quiere decir freelancer en el Oxford English Dictionary. Pero del otro lado también tiene que ver con el hecho de que estamos en un momento en que el problema de cómo es la escritura del arte está en cuestión. Bueno, lo que pasa es que hay un problema de base en todo esto, que también se refiere a una pregunta que nos hicieron en cuanto a si la escritura de arte podía servir como herramienta para atraer nuevos públicos o para crear públicos. Y en ese sentido, o sea, lo que está en la raíz de todo eso es que, desde mi punto de vista, por lo menos mi visión del problema, es que el arte es un lenguaje, como cualquier lenguaje, de códigos, de símbolos, de íconos, de iconografía y de significados, que desafortunadamente no se enseña en los sistemas escolares de Estados Unidos o de Europa, o no sé si en Europa, pero de América Latina. Y como cualquier lenguaje, es un lenguaje que requiere de aprendizaje para llegar a dominarlo. Entonces, el público se siente absolutamente intimidado con las obras de arte, sobre todo arte moderno más que contemporáneo. Todo lo que sea abstracción, cubismo, surrealismo, etcétera, intimida al público porque no saben aproximarse a la obra, no saben leer el lenguaje que está inscrito ahí sobre las telas. No es el caso del arte contemporáneo tanto, en muchos casos lo es, pero el arte contemporáneo es mucho más interactivo, participativo, apela a elementos de la vida diaria, y por lo tanto el público se siente mucho más integrado con lo que está pasando en muchas obras de arte contemporáneo. Pero el punto es que la escritura y la escritura de arte es una tabla de salvación para el público, o sea, es la manera en que la gente puede aproximarse a la obra, que se le expliquen de alguna manera escrita, con el lenguaje escrito, que es algo que ellos conocen, y si aparece en el periódico, pues más todavía, o aparece en el internet. Entonces, es un abismo que estamos constantemente tratando de salvar
desde la crítica, desde la curaduría, desde el art writing, donde realmente no estamos ni haciendo crítica, ni curaduría o art writing, porque estamos educando, simplemente, puramente educando al público, enseñándolos a ver, hablándoles sobre el contexto, sobre la historia, sobre por qué esa obra es importante, qué es lo que revela la obra, cuál es la historia que está detrás de la obra. Esos son condicionantes que creo que están siempre presentes en cualquier tipo de escritura de arte. No sé, tú, cuando hablabas de cómo te manejabas en la crítica de periódico, me parece que un poco hablabas sobre eso, ¿no? Sobre el público receptor, la audiencia receptora y cómo tú tratas de salvar esa distancia. No emitiendo juicios o estableciendo axiologías, sino explicando. Sí, el apunte que estabas haciendo de la diferencia de semiótica de arte contemporáneo y arte moderno es muy importante, porque efectivamente yo argumentaría, siempre trato de argumentar que lo más parecido al comportamiento argumental de las obras de arte contemporáneo es los videojuegos, en el sentido de que la gente, hasta yo que soy un idiota, puedo entrar a cualquier videojuego en el nivel 0, pero a medida que voy bajando de niveles, en el 7º ya hay gente que está haciendo cosas que nada más los que están ahí entienden de qué se trata. Y una peculiaridad que tiene el arte contemporáneo es que funciona en esta lógica de tener como plano aparentemente comunicacional, y luego genera una serie de esoterias y de posibilidades constructivistas de argumentación que los que están metidos en ello gozamos, y producen efectivamente la ventaja de restaurar la exclusión en algún momento. Lo digo de una manera muy técnica en relación a que hacen sentido con la lógica de la vocación de crítica de la cultura pública del arte moderno. No, yo cuando estaba hablando de esto, más bien, es que para mí fue muy inspirador siempre dos cosas que incluso tenía apuntadas encima del escritorio. Uno era una nota de Eric Satie que decía: el lobo no critica a la oveja, el lobo se la come. Y la otra es el apunte de Benjamin de que el crítico debe castigar al público. Yo sé que las dos tienen en sus orígenes castigaba al público. Hoy en día claro, no creo que sea posible. No, yo creo que sí es posible, pero lo que pasa es que hay una serie de momentos diferenciados. Es decir, me queda claro que ciertas concentraciones de producción se nos han vuelto más complejas, y en lugar de que haya una especie de profesión de crítico, lo que aparece es la función crítica. De pronto alguien ocupa ese lugar y no, lo único que trato de resistir es la idea de que sea necesariamente porque alguien sabía, porque alguien ocupa ese lugar en algún momento. Pero sí entiendo que es un momento muy donde la pregunta de qué significa el que haya esta abundancia de escritura y al mismo tiempo que no la podamos describir de una manera convencional, es una pregunta legítima. Por eso también cuando la vi dije, wow, esta es una pregunta que vale la pena abordar. Pero es a la vez muy interesante para contestar un poquito desde adentro de un medio lo que está ocurriendo con las secciones o con la sección de cultura, en este caso del Espectador, porque se abrió la suscripción digital. Y claro, ¿quién está acostumbrado a pagar por arte o por algo relacionado con el arte? La gente de cultura. No es la gente de judicial, ni la gente de política, ni la gente de entretenimiento. O sea, yo pienso que por lo menos acá en Colombia hay una cantidad de gente que tiene una cantidad de dinero mensual para dedicarlo a comprar libros, ir a teatro, etcétera, y suscribirse, ¿no?, tal vez a un periódico digital, y ahí es donde empieza a cambiar toda la relación, porque entonces empieza a ser importante la sección de cultura, y hemos hecho dentro del periódico algunas encuestas, y obviamente lo que el público pide, ¿no?, porque ya el periódico ha cerrado muchos artículos diariamente, ha tomado esa decisión porque es la única solución del periodismo hoy. O sea, lo que hizo el New York Times de cerrar y llegó a los 4 millones de suscriptores digitales o algo por el estilo,
El Espectador es el primero acá y vamos cerrando algunos artículos, la mayoría de cultura, y dentro de estas encuestas la mayoría de la gente lo que pide es precisamente cultura, porque ya es un público distinto. Luego es la cultura la que está salvando y la que puede salvar de alguna manera a los medios de comunicación, y por lo tanto, porque es otra de las peleas constantes dentro de un periódico, o sea, el espacio, etcétera, porque está judicial, porque está política, porque está deportes. Yo peleo por el espacio de cultura, por supuesto, y ya como que lo vamos teniendo asegurado por todas estas nuevas dinámicas. Como decía uno de los cantantes de la nueva trova, el tiempo está a favor de los pequeños, de alguna manera, después de tantos huracanes. Bueno, pero lo que estás planteando es que la sobrevivencia del periódico y de la sección de cultura está en función de las élites. O sea, solamente las élites pueden tener acceso y la sección de cultura sirve para ellos exclusivamente. O sea, si no te suscribes, si no compras una suscripción, si no estás en ese mundo de la compra de cultura y de acceso a la cultura a través del dinero, no tienes acceso a... Sí, tristemente las élites y ciertos nichos, o sea, pero son los que están acostumbrados y los que quieren pagar por arte, y los que, o sea, no van a gastar yo qué sé, en ir a un bar o en tomarse una botella de ron, sino que prefieren leer. O sea, de todas maneras, la cultura siempre está emparentada un poquito con... Claro, pero nosotros creo que Cuauhtémoc y yo estamos en eso de acuerdo. Nosotros apostamos a la creación de nuevos públicos y a llegar a otros públicos y transformar la manera que ellos tienen de pensar sobre el arte, sobre la vida, sobre la política. Es parte de lo que nos anima a escribir. Esa es la función que hemos descrito ambos de la escritura. Entonces, es un poco contradictorio que se encuentre en ese valor de juego. Pero No, ¿no será que necesitaríamos, porque la discusión élites, no élites, a mí me parece que se vuelve sobrecargada, porque a lo mejor la categoría que no tenemos es para cómo describir a los no miserables. Lo que a mí me queda claro es que está empezando a haber algo que además luego tiene efectos que no son no solamente culturales, sino electorales, que es la pregunta de cómo está dividiéndose el espacio de información. O sea, básicamente la lógica monopólica de la televisión y del radio del siglo XX se quebró. Había una división del trabajo entre el radio y la televisión, que eran la constitución de la nación en información, y los diarios, que eran el modo de comunicación de los cuerpos políticos e intelectuales integrados. Esa estructura se ha dividido para enfrentarnos a algo que es la nueva relación de guetos intelectuales y políticos que no tienen ese centro de gravedad generalizado, y luego una serie de consumidores culturales. A mí me resultó muy iluminador el libro de Michael Bashar, está publicado por el Fondo de Cultura Económica en español, se llama Curaduría, que lo compré pensando, wow, el Fondo de Cultura Económica está publicando sobre curaduría, pero es un libro de economía acerca de algo que nunca se hubiera ocurrido, que es pensar que la economía contemporánea está llena de curadores, en el sentido de que hay tanta variedad de productos, que hay mecanismos, ya sea personales o de algoritmo, para establecer selecciones. Y entonces es lo que está en un argumento dentro de la lógica de la lectura del capitalismo, está proponiendo pensar que el modelo del campo artístico se ha convertido en un modelo de operación del mercado, y en ese sentido yo no estoy hablando… Con la figura del curador. Con la figura del curador como una figura que está construyendo la selección de una reducción del campo de mercancías. A mí me parece que es un argumento que nos conviene revisar en relación a tratar de pensar uno qué importante es el que de pronto hay un mimetismo de ciertas figuras, que no solamente es también el mimetismo del trabajo precario con relación a lo que el arte moderno y contemporáneo construyó socialmente, y que pudiera plantear que también algo de este comportamiento de esferas que tenemos está apuntando al modo en que están operando las esferas políticas también. O sea, estoy tratando de hacer algo que sí es un poco desilusionado, para decirlo de manera seria, pero yo
pues, soy un moderno que cree en la desilusión como una obligación ética. Eso te lo vamos a tomar por escrito. Que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo podemos ser eficaces política y culturalmente en este espacio informativo transformado, porque es una transformación muy radical, no es lo que pensábamos hace 10 años de que iba a ser un espacio democrático, es un espacio que genera una dinámica social totalmente diferenciada. Bueno, muchas gracias a Cuauhtémoc, a Mari Carmen y a todos ustedes por la presencia. Ya vendrá una nueva charla. Espero que disfruten su estadía acá Gracias en Bogotá. Gracias a todos.